Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de comunicación en la Ibero Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Mucho gusto en saludarte y también mucho gusto en saludar a la audiencia. Oye, pues creo que el tema de hoy, como todos, es sumamente interesante, pero además importante en el sentido de cómo la migración es una situación que se aborda desde varias perspectivas, profesiones, pero que además finalmente todas tienen un fin común. Platícanos un poquito acerca de ello. Así es, David. La migración es un fenómeno transversal. Esto quiere decir que se puede abordar desde muchas disciplinas o profesiones. Entonces, el día de hoy voy a partir o a presentar desde un abordaje clásico, que es un par de autores, Bretel y Holyfield, que nos invitan a reflexionar sobre el papel que deben de llevar a cabo sociólogos, politólogos, abogados, historiadores, geógrafos, economistas, demógrafos, antropólogos, sin que esto sea limitativo, ¿no? Ya lo vamos a hablar más al final a otras profesiones. Y entonces, la reflexión es hacer un llamado a todos los profesionistas que nos están escuchando a que contribuyan no solo a comprender lo que son las migraciones, sino también a solucionar los retos que nos están planteando en este momento el fenómeno, ¿no? Las migraciones tanto internacionales como las nacionales. Y bueno, comenzaré, David, con hablar de los politólogos. En el caso de los politólogos, el abordaje tiene que ser para explicar por qué los estados están teniendo dificultades para gestionar las migraciones y por qué vemos que son capturados por intereses antiinmigrantes, por ejemplo. Y el politólogo debe de contribuir a ayudar a definir la política pública y todos quisiéramos que fuera una política pública con una perspectiva humanista. Por otra parte tenemos a los abogados, que son muy importantes dentro del fenómeno migratorio, donde la reflexión va a que se pregunten nuestras actuales leyes, cómo están influyendo en las migraciones internacionales, cuáles son los derechos de las personas migrantes durante su movilidad, durante su integración, y entrarle. Es súper necesario que los abogados se empiecen a especializar en materia migratoria, en la defensa de los intereses de los propios migrantes, y tener, por ejemplo, más abogados pro bono, ¿no? Que puedan ayudar sobre todo a aquellas personas que están en condiciones más vulnerables, sin que esto quite de la mesa que hay otras personas, por ejemplo, los migrantes altamente calificados, que también necesitan servicios de los abogados y no se tienen. Si uno mira California, que es, nuestro lugar de referencia, pues tenemos muchos despachos que se dedican a lo que es la asesoría legal en materia migratoria, pero en el caso de la inmigración a México, al ser un fenómeno nuevo, no hay tanto avance en cuanto a los abogados especializados. Y para cerrar este bloque me gustaría también hablar de los economistas, que desde la economía tradicionalmente se había explicado la migración en términos de costo-beneficio, de maximización de la utilidad, que quiere decir que las personas migraban porque buscaban conseguir un mejor trabajo que les permitiera construir a lo mejor una mejor vida en su lugar de origen, mandaban remesas y era lo tradicional. Sin embargo, ahora estamos viendo que las salidas masivas se dan por cuestiones distintas relacionadas con persecución, con guerras, con motivos políticos,
pero también hay una afectación económica, y sobre todo cuando estas personas que salen pues ya nos representan una entrada de dinero a través de las remesas, y los países de origen pues vemos que cada vez más están colapsando, David. Oye, y todo esto creo que, digo, tú eres el experto evidentemente, pero creo que tendría una arista adicional bien interesante, y que es que en el momento en que se lograra este objetivo que nos estás planteando, ya bajo el entendimiento de que la migración es un tema, un fenómeno transversal, una vez que todos estos tipos de profesionistas contribuyen a que aprendamos, a que comprendamos lo que se vive, cómo se vive en todas sus áreas, y también pues proponer soluciones, ayudamos a verlo de manera más natural, ¿no? Porque justamente me quedé pensando en lo que decías, de que esos espacios de repente los toman pues los antiinmigrantes, y ayudaría a verlo más natural justamente en todas las áreas, porque esto permearía, creo, Israel, en la sociedad. Claro, sí, es súper importante. Pondría yo como siguiente punto el papel de los demógrafos o de aquellas personas que se dedican a comprender los movimientos de la población. Aquí lo particular es ver efectivamente cómo se integra o cómo se excluye a las personas migrantes. Y en este se integra o se excluye, pues entramos todos, ¿no? Y va desde lo muy local, es decir, como el poder convivir con una persona migrante que vive como tu vecino, hasta cuestiones que son mayores, por ejemplo, que estudian también desde los sociólogos, que tiene que ver con incorporaciones o exclusiones, pues ya a nivel de representación de las propias comunidades migrantes. En el caso estadounidense, digamos que es una sociedad de inmigración tradicional, pues vemos allá que hay clubes de michoacanos, clubes de zacatecanos, jaliscienses, que de alguna manera pues representan los intereses de estas comunidades de llegada y tratan de luchar por sus propios derechos. En el caso de acá tenemos que también comprender o propiciar los espacios para la representación de estos migrantes. Me daba mucho gusto ver el otro día por ahí la publicación de un parlamento migrante por parte de la organización Espacio Migrante, donde eran los propios actores los que están pues aportando ideas de cómo crear los marcos para su integración a la ciudad. Entonces, digamos, lo que está sucediendo en Tijuana es súper interesante en términos de integración, pero no es el caso general, digamos, a nivel nacional. Ahora, si bien estás hablando de toda una gama de profesiones a las cuales, como bien decías también, no es excluyente, sino tal vez serían las más relevantes, y de ahí vendríamos todos los demás, por cierto, también los comunicólogos, y lo digo por nosotros también, capacitarnos, Israel, en estos temas, porque creo que ahí hay una debilidad importante en muchas de estas áreas, digo, no solamente con periodistas y comunicólogos, sino con muchas otras que mencionaste, ¿no? Así es, el papel del comunicólogo es esencial, porque el papel del comunicólogo es lograr y comprender, primero comprender cómo se da la comunicación entre la sociedad que va llegando, es decir, la comunidad inmigrante y la sociedad de acogida. En ese sentido, el papel del comunicólogo es a la sociedad de acogida explicarle cuáles son las características de la población migrante, cuál es su religión, cuál es su forma de convivencia, cuál es su comida, para que la población, en este caso, digamos, de llegada, o la población que ya está en el lugar, pueda convivir y pueda ponerse en el lugar del otro. Y a la población que va llegando, también explicarle cuáles son las características del lugar a donde llega, cuáles son las leyes, cuál es la estructura, por ejemplo, en el caso mexicano de que tenemos gobiernos estatales, municipales, federales, y todos con distinto tipo de atribuciones, cosa que no sucede muchas veces a lo mejor en los lugares de donde vienen ellos. Hay que explicar eso, hay que decirles dónde, por ejemplo, cuáles son
y esto se me iba, cuáles son los requisitos para poder sacar una casa, para poder rentar una casa. Entonces, es bien importante contar las historias de los migrantes, pero también ir a las comunidades migrantes a contarles las historias de la sociedad de acogida. Entonces, ahí es súper esencial, David, el papel del comunicólogo para lograr que esta integración se dé en términos no violentos, sino que se dé en términos de, digamos, de entendimiento total. Israel, te agradezco enormemente. ¿Con qué podríamos cerrar la temática de hoy? Bueno, que estas son, como comentabas, David, unas pocas profesiones, pero hay otro montón de profesiones que es necesario que se involucren en el tema. Y te voy a poner simplemente los ejemplos que van ligados a la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes. Los profesionales de la salud deben involucrarse a comprender todo lo que tiene que ver con las migraciones. Incluyo médicos, enfermeras, dentistas, y que deben de brindar el servicio independientemente de la nacionalidad, y sobre todo aquellos que pertenecen o trabajan en las instituciones del Estado. Pero también está el sector educativo, es decir, profesores, docentes, entrenadores. ¿Por qué? Porque hay que brindar el servicio de educación, hay que comprender que hay muchos niños que no hablan español, que hay que adaptar el sistema educativo a las necesidades de todas estas personas migrantes, y diría yo con el sector judicial, ¿no? Con lo que son todos los jueces, los secretarios, porque deben de brindar también un acceso a la justicia independientemente de la nacionalidad. Entonces estamos hablando que prácticamente todas las profesiones deben de comprender que ya no estamos viviendo en un México que simplemente era, pues los migrantes eran los que se van a trabajar a Estados Unidos y se acabó. Estamos viviendo en un México de inmigración, un México que sigue siendo de inmigración, de retorno y muchas veces forzado, de deportación y de tránsito. Tenemos todo el flujo migratorio y tenemos que comprender todos estos flujos migratorios porque nos va a tocar intervenir en algún momento desde el lugar donde trabajamos y desde la profesión de la que tenemos, David. Un gran reto, sin duda, pues ahora sí que sin límite de tiempo le pondré así, porque esto será dinámico e inacabable. Israel, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Buenos días, David. Es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, con el Migranálisis de Continente Móvil de este miércoles, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Si usted quiere conocer más sobre lo que hacen en materia de investigación, formación y divulgación, puede visitar continentemóvil.com, seguirlos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y suscribirse gratis a su curaduría especializada en noticias de migración, noticiasmigración.continentemóvil.com.